En el Museo de Picasso de Barcelona se expone un dibujo al carboncillo como un retrato a Carlos Casagema. Este colega de Picasso representa el dibujo a una mirada desafiante de este pintor, fallecido de forma trágica, como os voy a contar ahora. Este cuadro casi está, bueno, nos está diciendo lo que sucedió, pues tiene la parte derecha, ha desaparecido la parte de la cabeza derecha. Os quiero contar esto, pues este personaje fue muy importante para Picasso, quien se movía más que por los efectos, por los afectos, como voy a decir, como era su obra, también una obra de afectos más que de efectos. Este hombre causó un gran impacto en la obra de Picasso en los primeros años de su juventud. Este colega, que como os digo, compartió estudio en Barcelona con el maestro Pablo Picasso y también hizo su primer viaje a Francia con él en el año 1900, Picasso mandó una obra a la Exposición Universal, había como una especie de concurso, y también fue a visitar la famosa exposición en París. Viajó con él. Casagema se enamoró de una tal Germani Gargallo, una joven que también fue modelo de artistas, y este hombre muy sensible y muy enamoradizo, pues se enamoró. Germani le rompió la relación y este hombre muy afectado y deprimido, pues Picasso temió un poco por su salud y le invitó a Casagemas, le invitó a que la acompañase a Málaga a pasar las Navidades con su familia. Esto hicieron. Regresaron una vez terminadas las Navidades en el mes de enero. Picasso se quedó en Madrid estudiando a los maestros y también pintando, alquiló una pequeña habitación y Casagemas volvió a París. Una vez que volvió a París, Casagemas, bueno, pues os voy a contar el suceso, lo que sucedió, aunque todos ya prácticamente es muy conocido, ¿no? Pero bueno, os lo voy a contar. Está muy bien relatado este suceso en el libro que escribió eh, sobre la biografía de Manolo V, Josep Pla. Este escritor hace una biografía llena de anécdotas y muy rica de este personaje y cuenta cómo Manolo llegó a París y llegó precisamente al apartamento que tenía Casagemas en París. Fue bien acogido, comió, me parece, con él, le atendió correctamente, él no sintió ni creyó que iba a pasar nada, le vio más o menos bien, y Casagemas por la noche dice que le invitó a Manolo V a cenar. Salieron de casa, se fueron a un restaurante y allí había otros colegas, amigos, y entre ellos también estaba esta tal Germain, esta mujer que estaba enamorado de ella, Casagema, junto con una amiga. Una vez que tomaron los postres y estaban en el café, tomando un café ya por la noche, una cena, se levantó en un momento dado Casagema y delante de todos dijo que estaba enamorado de esta mujer y que la pedía volver. Le pedía que declarara su amor por él, ya que él estaba declarando su amor por ella, quería sentirse correspondido. Esta tal Germain se lo negó, dijo que de ninguna manera iba a salir o iba a volver a salir con él, y sin pensarlo dos veces, pues Casagema sacó un revólver y tiró a dar a esta mujer, falló el tiro y en ese mismo momento se apuntó a la cabeza y se voló la cabeza. Podemos imaginar lo terrible que fue este suceso. Rápidamente las noticias llegaron a Picasso. Picasso estaba en Madrid, estaba trabajando en una serie de cuadros que estaba pintando para una exposición que le había ofrecido Volar, en la Galería Volar, y estaba también, bueno, pues imbuyéndose de pintura en Madrid, visitando constantemente el Prado a los grandes maestros, Greco, Velázquez y Goya. Esto causó una impresión muy fuerte en nuestro personaje, hasta tal punto que cambió radicalmente en ese momento su pintura. Ahí vemos a un Picasso muy afectado por esta muerte de su amigo, de su colega, y el primer cuadro que hizo a partir de esta noticia fue el cuadro de la Mujer Azul, este cuadro que está expuesto en el Reina Sofía, con claramente una influencia goyesca, una influencia, vamos a decir, también a Velázquez, tiene algo también de la pintura de Velázquez, pero ya con una ausencia de color comparado a las pinturas anteriores, ¿no?
con una sobriedad en las formas. Y este cuadro, en esta pintura, comienza lo que todos conocemos como el periodo azul de Picasso, una ausencia de otros colores y un enfriamiento de la paleta hasta tal punto que termina pintando prácticamente todo con azul y blanco, nada más, ¿no? Hasta que, bueno, durante casi 3 años, ¿no? Como vamos a ver. Esta época triste para Picasso, dice uno de los comentarios que están escritos sobre esto, dice: este cambio de estilo está debido, dice él, fue pensando que Casagemas había muerto como me puse a pintar solamente en azul. Es decir, que se obsesionó con la idea del fallecimiento de su amigo, y esto le llevó a utilizar una paleta muchísimo más sobria y más triste. Repitió una y otra vez el retrato de su amigo, le pintó varias veces, le pintó con el tiro en la sien, en la cabeza, le pintó en el funeral muerto, hizo una alegoría de su muerte un poco a lo Greco, con una pintura con muchos toques, digamos, simbolistas. Le vemos aquí, el cuadro se llama El funeral de Casagemas, o también La evocación, tuvo estos 2 títulos, La evocación. Como veis, sí que nos puede recordar a cuadros del Greco, al entierro del Cóndor Gad, por ejemplo, y alguna pintura más, ¿no? Esta época, que estuvo 3 años pintando Picasso, pues desembocó en el periodo azul, también por otro motivo de afectos, ¿no? Que fue el enamoramiento de Oliver, de Fernanda Oliver, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero como os digo, que se revela en este hecho, se revela una referencia destacada con otros pintores, ¿no? Unas influencias en este periodo de otros pintores para él que fueron muy primordiales, como fue Van Gogh en el retrato de su amigo, el poeta Jaume Sabartés. Este poeta, fijaos esa forma de concebir el fondo plano, también las formas sencillas, simplificando y casi quedándose casi más con lo esencial o lo arquitectónico. También fue una época que Picasso tuvo mucha influencia de las esculturas, ¿no? De la escultura, más bien que de la pintura. Es decir, que estaba desprovisto de detalle, de matices, y el cuadro lo quería casi resolver con unas formas más contundentes. También estaba muy influenciado en este momento por el pintor Isidro Nonell. Él ocupó el estudio que Nonell había ocupado en Barcelona, cuando Nonell pintaba aquellas gitanas ensimismadas con esos paños envueltos. Picasso también desarrolla este tema y utiliza también estos mismos personajes tristes, personajes marginados, ¿no? O gente marginada como el guitarrista, o también utiliza, digamos, la miseria, ¿no? La pobreza, el hambre, viudas andando con sus hijos, maternidades enfermas, como un niño enfermo, como esta famosa maternidad que tiene esta calidad tan impresionante, que es un pastel, ¿no? Que ya incorpora algún colorcito más, pero sigue siendo una paleta muy sobria, ¿no? O el guitarrista, ¿no? Haciendo un poco alusión, se puede pensar o recordar al Pillayo, este personaje también de principios de siglo de Málaga, que se ganaba la vida pidiendo por las calles, pero también tocando su guitarra y cantando. Aunque no se le titula como el Pillayo, pero a mí me evoca a este personaje, como el viejo guitarrista del año 1903. Es decir, fue una pintura también con un gran toque simbolista. También Picasso aquí hizo algunos retratos de la ciudad condal, de Barcelona, algunas visiones de Barcelona, de París. No estaba establecido en París en este momento, iba y venía, tenía algunos viajes, yo creo que la época azul pintó más bien en la ciudad condal que en París, aunque también tuvo algunas estancias, como os he dicho, en París. Como os digo, la pintura en esta etapa duró unos 3 años y termina cuando Picasso, en el año 1904, ya se instala de forma definitiva en París, en el barrio de Montmartre, en el llamado edificio Bâtiment-Labour. El Bâtiment-Labour fue titulado de esta manera, se le conocía de esta manera, pues hacía referencia a los antiguos botes que estaban varados en el Sena y que se utilizaban para lavar la ropa, como antiguos lavaderos. Aquí Picasso alquila
una pequeña habitación, solamente constaba de una estancia. Este edificio se concibió para alquilarle a artistas a precios muy económicos. Era un edificio hecho casi de chapa y madera y poco ladrillo, por lo tanto era muy frío en invierno y muy caluroso también en verano. No tenía ni luz ni tampoco agua corriente, solamente constaba de una pequeña estufa de carbón en el centro. Y bueno, Picasso aquí tenía sus enseres, que era, según nos lo describe Fernanda Oliver en la autobiografía, pues era nada, un par de sillas de Anea, un colchón en el suelo, y dice que estaba todo regado el suelo de pintura, de colores, de tubos, y que por todos los lados había lienzos empezados. Picasso era mucho de empezar, cuadros empezados. Bueno, Picasso también hay una característica de él que quiero remarcar, ¿no? Picasso no se sabe muy bien si un cuadro estaba terminado o estaba acabado, lo único que diferenciaba era la firma. Pues era un maestro en esto, en el saber dejar las cosas sin terminar, ¿no? Sugerir las cosas, y los cuadros no estaban totalmente cerrados, nunca estaban cerrados, ¿no? Estaban cerrados cuando el cuadro se le llevaba al cliente. Mientras tanto, el cuadro sí que se estaba reelaborando, ¿no?, en el estudio, pero no con un acabado, digamos, por igual o acabando las cosas, sino que Picasso a veces tapaba las cosas que estaban pintadas y creaba esta sensación, que ya os digo que era un maestro en esto, esta sensación de que el cuadro estaba perfectamente inacabado, ¿no?, porque estaba sugerido, las cosas sugerido. Hay un cuadro muy curioso de la época azul, que cierra la época, perdón, de la época rosa, que cierra la época rosa, que es esta familia de Saltimbanqui, que hay uno de los personajes, un forzudo, un grueso, un personaje más grueso, creo que pintado de rojo, donde Picasso, que en un momento dado le pinta con dos piernas, y en un momento dado borra una pierna porque parece ser que le molesta, había que crear ahí un espacio, y el personaje, en vez de tener dos piernas, tiene una pierna. Picasso no añade esa pierna porque lo cree mejor así, lo deja de esa manera. Pero todos sus cuadros podíamos estudiarles en el sentido de lo bien dejados que están sin terminar, tanto en la época azul como en la época rosa, sobre todo cuando es la pintura, digamos, más figurativa, pues ahí se nota más. Yo solo entroncaría con un maestro también de su momento, de su época, que yo creo que también él le observó, le miró, que era Ignacio Pinazo. Eso no se suele decir en las biografías y en los escritos, pero yo sí que veo esa inspiración. Pinazo era un maestro también en dejar las cosas inacabadas, en dejar los cuadros inacabados. El cuadro estaba terminado cuando les firmaba, pero estaban sugeridos. Pinazo en una pintura más clásica, pero es un maestro también en esto, ¿no? Y yo creo que también era conocedor de la obra de Ignacio Pinazo, Picasso. Bueno, como os digo, ¿por qué termina el periodo azul y por qué empieza el periodo rosa? Pues sucede algo parecido o semejante, ¿no?, pero en este caso más positivo, ¿eh? Fue una época mucho más, como su palabra dice, el periodo rosa, más bonito, más amoroso, más de las emociones del amor, más que de la tristeza. Pero Picasso se mueve de la misma manera, ¿no? Se mueve por emociones, por afectos, ¿no? Picasso se enamora de Fernanda Oliver. Fernanda Oliver, que también se traslada a este edificio, al Bâtiment Labour, porque ella está huyendo de una relación tormentosa que tiene. Es un hombre que la maltrata, la golpea, es una mujer que queda embarazada, y una de las palizas, pues las consecuencias que tiene es que pierde su criatura y tiene que huir, y se refugia en este lugar de artistas. Ella empieza siendo modelo para un escultor, y vive con él y comparte con él su vida, y ahí huyendo se cambia el nombre. Tiene el nombre, se pone el nombre de Fernanda Oliver. Ella se llamaba de otra manera, que ahora mismo no recuerdo, pero cuando la conoce Picasso, la conoce como Fernanda Oliver. Fernanda Oliver tenía la misma edad que Picasso, y un día de tormenta, dice Picasso dice Fernanda, que se encontraron en el lugar común. Este sitio, que no tenía agua corriente, tenía una fuente abajo. Los pisos tenían como una planta mayor, estaba en la planta de abajo y una primera planta. Picasso vivía en la primera planta. Se conocen en la fuente cogiendo o ir a recoger agua. Cada edificio tenía una vasija o
o un cubo, un caldero, donde tenían que recoger agua en una fuente. Dice que Picasso, de una manera bromista, entre veras y veras y bromas, ¿no? Dice que para el paso, Picasso estaba con un gatito y así entablan una conversación un poco jocosa o bromista, y Picasso la invita a subir a su estudio, y es cuando Fernanda pues ve aquel caos que os digo yo de Picasso y aquel mare magnum de cuadros y de pintura, ¿no? Rápidamente Fernanda se pasa a vivir con Picasso, se enamoran, empiezan a vivir juntos, y ahí comienza la época rosa. Picasso cambia su forma de ver, de sentir la pintura, y empieza a hacer una pintura mucho más optimista. El periodo rosa se llama rosa, pero no yo os diría que tiene que ser porque utiliza, como en la época azul, solamente el color azul. En el periodo azul sí que prácticamente utiliza Picasso solamente el color azul, prácticamente un azul de Prusia y algo de azul ultramar. En el periodo rosa no, el periodo rosa es un periodo mucho más colorista, ¿no? mucho más rico, sobre todo cromáticamente, ¿no? No solamente utiliza los rosas, sino que también utiliza los azules de una manera muy bella, los violetas, los colores caldera, los colores teja, los grises sobre todo. Pero lo que caracteriza el periodo rosa en esta época de Picasso, aquí tenemos a Fernanda Oliver, os le enseño, esta de aquí. Lo que caracteriza el periodo rosa son los motivos. Aquí Picasso empieza a utilizar un motivo que anteriormente no había utilizado. Antes había utilizado los mendigos y ahora empieza a utilizar los artistas ambulantes, los artistas de los circos, el tema circense. Unas veces son estos artistas que se mueven por pueblecitos con sus carromatos, y otras veces son artistas de circo Medrano, anteriormente Circo Fernando. Ya Toulouse-Lautrec había pintado estos personajes en el Circo Fernando, que estaba enclavado en el mismo lugar que el Circo Medrano. Hubo una restauración, que por cierto fue un español el que inauguró este circo, y ya la había utilizado Toulouse-Lautrec. Como sabemos, estaba influenciado también Picasso por Toulouse, y ya había tratado algún tema Toulouse y Picasso lo coge, ¿no? Pero mientras Toulouse hace una representación del mundo del circo de una manera más objetiva, Picasso utiliza a estos personajes de una manera más subjetiva, más psicologista, ¿no? Empieza a crear un mundo mucho más, con una carga emocional mucho más fuerte. Son cuadros que no se puede respirar en ellos, hay un aire extraño, son como una campana de vacío, prácticamente están como que les han absorbido el aire y solamente queda el sentimiento, ¿no? Son personajes llenos de dulzura, de ternura, de nostalgia. Son personajes que casi más que como el mundo real, que nos alimentamos de carne o de pescado o de vegetales, estos se alimentan de poesía, ¿no? Son personajes extraños. Yo digo que también son como personajes místicos, ¿no? Parecen los cuadros de los santos del Greco bajados de los altares y vestidos como arlequines, con esa característica también dejados, ¿no? Dejados sin acabar, muy sugeridos, casi dando más importancia a la composición, al dibujo y sobre todo a la carga emotiva, a la carga emocional. Uno de los primeros cuadros que pueden marcar más especiales, que estuvieron bastante tiempo en el estudio de Picasso. Este cuadro estuvo mucho tiempo porque se ve que está como muy transformado, tiene muchas capas y se ha rehecho muchas veces, ¿no? Aparentemente, también entroncando con semejanza al Greco, que también trabajaba así, que en un principio puede parecer que los grecos son fáciles de hacer, pues están como muy poco hechos, como muy llenos de pinceladas y de gestos y dejados, pero cuando últimamente, en los últimos años, se han hecho radiografías a estos cuadros, se ha podido percibir perfectamente que son cuadros muy trabajados, pues hay muchas capas, muchas capas que tapan cosas y que respiran debajo, pero que se ve que hay una forma de trabajar muy mental, aparte de muy sentida, pero también muy mental y de un trabajo encubierto, ¿no? que se puede ver ahora debido a la técnica que nos permite poder llegar a esto, ¿no? Debido a los rayos estos ultravioletas, que podemos ver las diferentes capas
de los sucesos, digamos, pictóricos que ha tenido el artista, podemos ver que tienen este trabajo. De esa manera también los grecos han podido ver algunos que no son grecos reales, debido a que el copista solamente ha podido pintar la superficie, pero no ha sido capaz, lógicamente, de vislumbrar lo que había debajo, ¿no? Lo que estaba debajo, pero que con el tiempo también estas capas están floreciendo y también enriquecen de una manera, a veces con texturas, pero otras veces creando pequeños virajes en los tonos, en los colores que son traslúcidos, pues se dejan, digamos, vislumbrar las cosas que hay debajo, ¿no? Y este cuadro, que se ha trabajado también con ese mismo concepto, el cuadro del arlequín, la malabarista o el arlequín de la bola, que representa a este forzudo, casi como una escultura griega, que nos da la espalda y hace este contraste de la fragilidad de esta figura femenina, que como veis hay unos azules riquísimos, pero también ya hay unos colores tejas, violeta, que ya pues abre el periodo azul de Picasso. Este cuadro ya del 1905, de una época rosa, como os digo, que empieza en el 4, aquí ya está maduro Picasso, ¿no? Es una obra maestra, junto con otro que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero Picasso reelabora muchas veces este cuadro y le convierte en algo muy especial. Posiblemente este cuadro, cuando le visitó Fernanda Oliver, ya estaba empezado, o había algunos esbozos, y como os digo, ya empezó a incorporar algún color más. Lo sé esto porque este cuadro fue uno de los cuadros que vendió cuando los Stein le visitaron a Picasso en su estudio. Los hermanos Stein, Gertrudis Stein y otros dos de sus hermanos, fue una familia adinerada que vino de Estados Unidos con una gran herencia. Vinieron a vivir la vida a París, ¿no? Y a disfrutar de lo mejor del mundo aquel, ¿no? Del mundo conocido. También a rebufo de la Exposición Universal. Llegaron con ánimo de hacer una buena colección de pintura contemporánea, lo que fue la pintura contemporánea en ese momento. Compraron un cuadro en la galería de Kahnweiler, el primer marchante de Picasso. Compraron un cuadrito que se titula La mujer de la cesta. Este cuadro, que a Gertrudis le gustó mucho, le colocó en su apartamento, pues le hizo tener más deseos de comprar cuadros de este pintor malagueño. Kahnweiler tenía algunos cuadros más, pero no debió de gustarle mucho a Gertrudis y decidió buscar la dirección de Picasso. Así que se presentó Gertrudis y sus hermanos, hicieron una visita a Picasso en el año 1904 y compraron este cuadro. Compraron este cuadro junto con otros muchos cuadros, que fue una venta muy importante que hizo Picasso a los hermanos Stein y que le hizo posible hacer un viaje con Fernanda Oliver a la provincia, al Pirineo catalán, al pueblecito de Gossol. Allí fue un viaje para Picasso primordial, pues, y supuso otro cambio, otro giro de vuelta en su pintura, que desemboca en Las señoritas de Aviñón con el descubrimiento del cubismo. Pero hasta que esto llegó, Picasso hizo este viaje en el año 1904, hasta que esto llegó, estos 3 años estuvo muy centrado en la pintura o en el periodo rosa, como os digo. Una vez que Picasso ya desarrolla, muy enamorado de Fernanda, la utilizó como modelo, y empieza a desarrollar tantos cuadros de composiciones de estos personajes, a veces femeninos, a veces masculinos, metiendo incluso animales. Me acuerdo de alguna maternidad de arlequines, que hay un mono. Bueno, hay muchísimas bellezas de cuadros de estos. Antes de hacer este viaje que os digo, comenzó a Gertrudis Stein, debido a esta relación que comenzó con ella, empezó a hacer este retrato, comenzó este retrato. Este retrato, claro, inolvidable para Picasso y también para Gertrudis, porque supuso 80 posados, literalmente, 80 posados, que es mucho tiempo, 80 posados para que Picasso, en esta tormenta, digamos, que debió de tener creativa, no acababa nunca de haber acabado este retrato. Y antes de hacer este viaje, debido a esta compra que le hizo los hermanos Stein, de 800 libras, creo que era la moneda, no recuerdo ahora,
pero que en el dinero, digamos, actual, para actualizarlo en euros, serían como unos veintitantos mil euros, que le supuso una inyección económica muy importante. Pero antes de hacer ya os digo, antes de hacer este viaje, Picasso, que estaba imbuido en este retrato, después de los 80 posados, decidió borrarle la cara a Gertrudis y hacer el viaje. O sea, que se fue y Gertrudis vio cómo su retrato estaba acabado el fondo, estaba acabado el cuerpo y estaba, según él, acabado las manos, pero el retrato, lo que era la cabeza, de un día para otro desapareció. Gertrudis, que era una mujer muy sensible, parece ser que lo comprendió, pero estaba realmente un poco molesta por esto, preocupada también, ¿no? La cosa que Picasso se va a Gossol, a esta y Horta, son pueblecitos del Pirineo catalán, y desarrolla pega un giro a la pintura que ya cierra la tapa rosa. Ya estaba cerrada antes de hacer este viaje, pues Picasso, antes de hacer este viaje, compra, fijaros, una cosa que no quería olvidar, compra un lienzo nuevo, que Picasso era mucho de rehacer los lienzos, pintaba sobre cuadros antiguos. Bueno, pues aquí compra un lienzo nuevo de 2 metros por 2 y lo utiliza para pintar este cuadro tan conocido que hizo esta composición tan magnífica, que era la familia de Arlequines, un montón de personajes que están comunicándose entre ellos, pero corporalmente, porque psicológicamente están incomunicados, cada uno está metido en su mundo, y no hay un diálogo. De hecho, cuando empiezas a mirar el cuadro y le recreas, aparte de faltar el aire, el cuadro es un misterio el que crea, hay una tensión, porque cada uno está metido en su mundo y están todos juntos pero desconectados. Es una cosa muy curiosa. Ahí se retrata él de espaldas, también retrata a Fernando Oliver y retrata también a algunos de sus amigos, ¿no? El poeta Apolinar, Mas Jacob, aparecen también en el cuadro. Pero yo creo que ese es el cuadro que cierra el periodo rosa. Ahí crea, digamos, todo lo que había experimentado con pequeñas composiciones, ahí mete toda la carne en el asador y hace ese cuadro y le cierra, ¿no? Y empieza ya en su cabeza a hacer o a vislumbrar otra forma de hacer. Él visita también una exposición de arte africano que también le marca y le queda marcado, junto con las visitas que hace en el Pirineo catalán, cuando en el pueblo de Gossol visita el románico, las iglesias que hay de un bello románico, pues ahí también cambia su pintura. Pero como os digo, el retrato se quedó inacabado, él hizo el viaje, cerró la época azul y fue a disfrutar 2 meses y 20 días con su enamorada, Fernanda Oliver, que la acompañó en este viaje, y nada menos que en estos 2 meses y 20 días hizo 300 obras, lógicamente no óleos, pero hizo entre dibujos, pequeños esbozos, cuadros y pinturas, nada menos que 300 obras, que cuando regresa a París, lo primero que hace Picasso, aparte de llevarse toda esta montón de ideas y de obras, es acometer el retrato de Gertrudis y con una visión mucho más primitivista y una visión más escultórica de la que había dejado antes, pues da solución a su problema, que es la cabeza de Gertrudis Stein. Deja las manos tal como estaban, por eso hay esa pequeña disonancia entre cabezas y mano, como observáis, pero hace un cuadro muy poderoso, un retrato muy poderoso, que más que un retrato subjetivo de la persona real, ¿no? Es un retrato más subjetivo, ¿no? más del interior. La cosa que los hermanos dicen que no se parece mucho, Gertrudis te dice que no se parece mucho, pero a ella le gusta. De hecho, ella se ve que quedó satisfecha, pues se representa y se fotografía muchas veces con el cuadro debajo del cuadro, sentado, y lo utilizó casi como un emblema, una representación de ella misma, ¿no? Picasso dijo que si no se parecía mucho ya se parecería. La cosa que el cuadro realmente es muy poderoso. Sí que tiene un aire a Gertrudis, pero no es un retrato al uso, no es un retrato, digamos, como podemos entender nosotros un retrato, es casi más un icono, ¿no? Y preludia aquí ya las caras que tienen en las señoritas d'Avignon, que es cuando comienza el periodo del cubismo, ¿no? La cosa que este retrato tan poderoso, tan sobrio, también de colores, yo creo que aquí ya había problemas con Fernanda Oliver, ya hubo incluso hasta rupturas y nuevos encuentros. Seguía con Fernanda,
en la época cubista, pero ya le faltaba esa relación muy poco tiempo, ¿no? Picasso ya entraba en, en otras emociones, ¿no? Ya os digo que más que un pintor de efecto, era un pintor de afectos, y los afectos pues parece ser que variaban mucho en Picasso. Hay una, entre el periodo que hemos tratado ahora, el azul, que se cierra, ya os digo, con el periodo rosa, con el... Bueno, el periodo azul, quiero decir, tampoco podemos pensar que está todo totalmente marcado, ¿no? Hay digamos, se comunican, ¿no? Estos dos, y de forma suave pasa de uno a otro, ¿no? Hay un, en el centro, digamos, conviviendo entre el periodo rosa y el cubismo, Picasso también vive algo que también le produce un gran efecto, ¿no? En su psicología, que es el viaje que hizo con un amigo. Este amigo, no recuerdo ahora el nombre, pero este amigo de Picasso parece ser que era un holandés, de familia holandesa, y recibe una herencia. La herencia, pues, es de gran valor, y invita a que pase con él unos días en Holanda, no sé si fue un mes, una cosa así, casi un mes en Holanda, a todos los gastos pagados, de viajar con él y tal. Y Picasso realmente quedó conmovido con este viaje, le gustó mucho el paisaje, nunca había visto esos edificios, esa luz que tenía Holanda, y hace, no muchos, no sé si hace 3 o 4 cosas, pero sobre todo hace 2 obras maestras que están clavadas en el periodo rosa, pero que se salen también, ¿no? de esta línea, debido a esta inquietud tan grande de búsqueda que tenía Picasso de encontrar su lenguaje. Y hace este cuadro inspirado también en una imagen emblemática para la pintura, que son las Tres Gracias, y él pinta las tres holandesas, ¿no? Es un cuadro magnífico, con unos colores ya no dentro del periodo rosa, ni tampoco azul, sino muy suaves, muy blanquecinos, tiene unos azules muy finos, también unos rosas, pero con unas connotaciones más poéticas, distintas, o de una poesía diferente, y no digamos nada, pues este cuadro que tengo aquí colgado yo, que siempre tengo porque me gusta mucho mirarle, que es la holandesa, ¿no? Que parece una escultura pétrea, que tiene esa sensación de peso y de contundencia, que también se sale un poco de la pintura rosa. Yo creo que este cuadro, yo que le miraba, yo le conocí, le pude ver en una exposición que hubo hace ya muchos años en el Thyssen. Sí, en el Thyssen le vi, y yo creo que tiene un fondo que es posterior a la pintura. O sea, yo creo que Picasso le reelaboró este cuadro. Hay claramente un fondo negro muy marcado, pero que se vislumbra que el cuadro tenía otro fondo. Y me parece extraño este color verde profundo, negro prácticamente, que tiene el fondo para remarcar la figura de la holandesa. De ahí que parece un cuadro fuera, digamos, de la época rosa, pero bueno, se le considera de esta época holandesa muy especial, muy sutil, con una línea, bueno, para verle en directo realmente, porque es una belleza de textura. No es un óleo totalmente, es un gouache, mezcla óleo con gouache. Picasso también era mucho de mezclar diferentes técnicas, no creéis que todo era óleo. De hecho, yo creo que le da una cierta belleza la mezcla de gouache con óleo, es decir, pintura a veces al agua, ¿no? Sobre todo los fondos, recortaban las cosas. Bueno, tiene una forma muy peculiar de hacer. Y también está enclavado en esta época. Como os digo, termina la época o el periodo rosa de los saltimbanquis, de los arlequines, y comienza pues la época del cubismo, con las señoritas de Aviñón, y aquí es otra etapa donde fue visitado por el marchante Kahnweiler, donde a Kahnweiler no le interesa ni el periodo azul ni el periodo rosa, dice que es una pintura que tiene muchos débitos a otros pintores. Sí que es cierto, el Kahnweiler buscaba a un pintor mucho más moderno, mucho más rompedor, y le gusta el Picasso este nuevo, el Picasso que después de este viaje al Pirineo catalán viene con estas líneas rectas y esta forma más primitiva y mucho más modernas
hacer. Él, que también en Canguaile seguía a un pintor un poco mayor que Picasso, que era Matisse, y que Picasso pintaba frente a él, o enfrentado, más que enfrentado, frente a él, pensando frente a Matisse, en el sentido de que eran casi el competidor de quién era más moderno, quién era más el que marcaba más la nueva pintura. Cuando hablamos de pintor rompedor o moderno, estaban de espaldas a la pintura clásica. Pensemos que no estaban, para ellos la pintura clásica no era Ingres o no era Caravaggio, no. Para ellos los clásicos eran los impresionistas, que en ese momento estaban llenando pues, los salones y los grandes espacios comerciales, ¿no? de alto nivel, pues estaban vendiendo estos cuadros de los impresionistas, Manet, Monet, Pissarro, y ellos estaban pintando ya en contra de esa pintura, ¿no? Enfrentados a esa forma de ver y que estaba todavía esa pintura, digamos, demasiado sujeta al mundo fenoménico. Ellos estaban intentando salir y estaban haciendo un mundo mucho más subjetivo, mucho más individualista, mucho más de artista, como el creador, el arte, una nueva forma de ver, una nueva forma de mirar. Entonces, a partir de este año, 1907, termina el periodo rosa y empieza el periodo del cubismo. Con las señoritas d'Avignon todavía está presente el color rosa, como vemos, los colores calderas, que, pues bueno, de una manera pues, se traspasan, ¿no? también a esta forma de hacerlo. En otro momento seguiremos hablando de Picasso, que creo que es muy interesante y muy inspirador para cualquier artista, para cualquiera de nosotros. Y nada, bueno, pues me ha gustado compartir esto, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima aquí en mi taller. Adiós.